En general, les cuento un poco. La presentación que les estoy haciendo hoy viene de la discusión que estamos armando desde el Ministerio de Economía, teniendo reuniones con algunos de los otros ministerios que nosotros vemos como importantes para los procesos de reactivación económica. Hemos tenido algunas reuniones también con miembros de la Comisión de Reactivación Económica del Congreso de la República, con quienes hemos estado hablando de algunas iniciativas de ley que consideramos importantes, como se vio en los medios esta mañana. Y entonces aquí lo que vemos son algunas de esas iniciativas de ley, algunos de los proyectos que los ministros consideran importantes en términos de la inversión. Pero antes de eso, también nos interesa encuadrar cómo nosotros vemos desde economía el problema generado vinculado con el COVID y después cuáles son algunas de las soluciones que vemos como relevantes para poder impulsar. Entonces, sin más, procederíamos al siguiente. Solo quiero verificar si estamos viendo la presentación. Ok, sí la estamos viendo. Ok. Sí, se mira. ¿Cómo ha impactado la pandemia en la economía? Nosotros lo resumimos en tres grandes áreas. La primera es la reducción de las actividades económicas. Y aquí hay dos factores, ¿verdad? Uno es el factor de prevención implementado por el gobierno de la República para, a través de las disposiciones presidenciales y el estado de calamidad confirmado por el Congreso de la República, para poder llevar a cabo la reducción de algunas actividades que pudieran haber generado un incremento de los contagios. Pero eso no es suficiente. También ha habido una reducción de las actividades económicas por parte de los mismos hogares y de las mismas empresas como prevención de los contagios. Y eso nos impacta a nivel nacional, pero también a nivel internacional, en donde vemos una combinación de caída de la demanda de los productos y servicios guatemaltecos, pero también una caída en la oferta de los productos y servicios guatemaltecos. El siguiente elemento es una reducción en las intenciones en inversión en el país, y esto se da por dos motivos básicamente. Uno es porque no está claro el escenario de los incrementos de consumo de largo plazo, es decir, vamos a incrementar las ventas el otro año, cuando se empieza la recuperación de las ventas en el mercado nacional y en los mercados extranjeros. Y el otro también tiene que ver con la reducción de la capacidad de inversión. De nuevo, pareciera que es un fenómeno de oferta y de demanda. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues muchas de las empresas ya no cuentan con los fondos o no cuentan con la misma cantidad de fondos que en algún momento habían querido destinar para la inversión y tuvieron que dedicar esos fondos para sostener la peña mientras se generaba la recuperación y la reactivación económica y la reapertura gradual, y se recupera también la demanda. Y el otro elemento es una contracción del consumo nacional e internacional de los productos guatemaltecos, y a esto le queremos poner mucho énfasis nosotros. Creemos que también es una de las avenidas importantes para poder recuperar la economía nacional, es el énfasis que actualmente pues lo vemos en distintos sectores en el país, en donde se ha contraído el consumo y eso ha generado algunos problemas importantes para los productores guatemaltecos. De cara a ese breve diagnóstico, en donde la publicación del informe saldrá, esperamos en unas semanas ya con toda la descripción, pasemos al plan de reactivación. El plan de reactivación se basa en tres grandes, creo que aquí di para atrás, perdón, me fui para atrás. Bueno, ¿qué otros elementos vemos en el diagnóstico? Uno, como ya habrán oído de Mario García Lara, es una reducción en la actividad económica. Sin embargo, también vemos cómo a partir de junio empieza a revertirse la tendencia a partir del índice mensual de actividad económica, en donde empezamos a por lo menos parar la caída que se venía viendo a partir de marzo. Lo otro que creo que es importante y nos permite comprender bien lo complicado de todo este proceso es el mercado eléctrico. Nosotros vemos el mercado eléctrico como una forma de tratar de comprender realmente cómo va la evolución de la economía, porque muchos de los procesos productivos de alta productividad requieren energía eléctrica, ¿ya?
la exportación de productos vegetales que requieren la refrigeración de los productos, el empacatamiento de los productos, hasta vestuario y textiles, pero también las actividades de servicios, tanto de los hogares como de las oficinas. Y ahí lo que nosotros vemos es, primero, es que la demanda comparado con el año pasado, que venía mucho más alta, a principio del año se cae, llegó a caerse cerca de un 10% y ahorita se ha empezado a recuperar. A julio ya solo ha caído un 3%. Lo que es cierto es que las exportaciones de energía eléctrica que realizaba Guatemala se cayeron un 55%, lo cual se ve reflejado que la oferta de energía, la producción energética, se ha reducido de una manera considerable. Estamos hablando de más de, dependiendo del mes, entre un 15 y un 20% en los últimos 3 a 4 meses. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Lo que refleja es que una lección importante, y es que no es suficiente con una reapertura gradual de la economía para poder recuperar la actividad económica previa. Existen factores internacionales que afectan esa reactivación. Y en este caso, en el mercado eléctrico, lo que tenemos que ver es la situación de nuestros vecinos. En el caso de El Salvador, lo que ha sucedido es que la caída del aparato productivo económico salvadoreño ha sido tal que nos han demandado mucho menos energía eléctrica. Por el lado de México, lo que ha sucedido es que los precios de los productos de los hidrocarburos ha caído de manera considerable, pero también ha caído de manera considerable la producción en México. Y eso lo que hace es que se generen excedentes eléctricos baratos y ha llevado a Guatemala a convertirse de un exportador neto de energía eléctrica a un importador neto en los meses recientes. Creemos que esto es importante porque lo que muestra es que no es suficiente con la reapertura gradual. También dependemos de las acciones de los países con los cuales tenemos vínculos comerciales importantes. Siguiente, otra forma de entender la pandemia es a través del Fondo de Protección del Empleo. El mismo aquí muestra que se ha llegado a 174,000 beneficiarios, algunas empresas individuales, algunas empresas pues mucho más grandes. Aquí tenemos un poco la distribución geográfica, que obviamente muestra la macrocefalia del país, donde mucha de la operación formal se encuentra en la ciudad de Guatemala. A mí, como me gusta hablar del Fondo de Protección del Empleo, es lo siguiente. El desempleo que existía en noviembre de 2019 era cerca de 145,000 trabajadores que no encontraban empleo. Si no hubiera existido el fondo, muy probablemente se habría duplicado la tasa de desempleo del país. Yo sé que la tasa de desempleo es pequeña, pero creo que muestra el tipo de shock que se pudo haber experimentado en su momento. Siguiente slide. Otra forma de ver las consecuencias de la pandemia es a través de la inversión extranjera directa. Y lo que vemos es que sí ha habido una caída en el primer trimestre de inversión. Hay que recordar una cosa. Si bien los temas de la pandemia, en el caso de Guatemala, a través de los estados de calamidad, empiezan en marzo, las preocupaciones por la pandemia venían de meses atrás. Y hay que recordar que mucho de esto depende de inversionistas internacionales que empezaron a actuar con cautela respecto a lo que se podría estar viniendo. Siguiente, el consumo de bienes importados ha caído y eso nos pega por dos lados. Uno es el lado del consumo nacional, es un indicador de que algunos de los hogares, pues por temas de ingreso, pero también por temas de prevención, han decidido reducir sus niveles de consumo. La otro tema importante para poder visualizar aquí es también la caída en la recaudación tributaria que se genera a partir de la importación de productos. A través de los aranceles y a través del IVA, lo que estaríamos viendo es una reducción significativa de los ingresos que recibe el país.
Y es el tipo de cosas que se van acumulando para poder entender mucho mejor en qué situación estamos y cuáles son algunos de los elementos que tendremos eventualmente que ir resolviendo. En resumidas cuentas, aquí lo que vemos son unas proyecciones de cómo se ve el año 2020 y el año 2021. Primero, las expectativas del Banco de Guatemala, y al fondo lo que vemos es una colección de expectativas de distintas organizaciones internacionales, desde el Banco Mundial hasta el Banco Centroamericano de Integración Económica, en donde lo que se ve es que vamos desde un -1% hasta un -3.5% del Banco de Guatemala con su rango. Yo tendería a creer, tal vez de una manera mucho más optimista que Mario, que tal vez nosotros nos estaríamos acercando mucho más a la parte alta de la estimación del Banco de Guatemala. Es decir, yo creo que, como se ha venido mostrando, algo más cercano a la estimación de CEPAL. Pero veremos cómo sucede el proceso de activación. Uno de los fenómenos, por ejemplo, la reactivación de las remesas, podría mantenerse y eso permitiría recuperar algún espacio en términos de consumo. El otro también es que la reducción en las exportaciones de energía se han ido, la brecha comparado con lo que teníamos el año pasado se ha reducido. Estábamos a menos casi 80% y ahorita se ha reducido a menos 55%. Creo que estamos recuperando algo de ese terreno. Y entonces, viendo un poco por dónde hemos visto la estrategia de reactivación, creo que debe de distinguirse del fenómeno que hemos estado experimentando los últimos 3 meses. Nosotros, a partir de decretos como el 12-2020 del Congreso de la República, hemos estado durante los últimos 12 meses en una estrategia de mitigación de los efectos de la crisis. Y creo que eso es importante reconocerlo. Temas como el Fondo de Protección del Empleo, el bono familia, las acciones de Junta Monetaria con la tasa de interés líder, de la Superintendencia de Bancos, generando un marco mucho más flexible para el otorgamiento de créditos y evitar el problema de las consecuencias de poder clasificar ciertos créditos como morosos y que restringirían aún mucho más el crecimiento del crédito privado, un tema que mencionó Mario en su momento, ha sido parte de ese proceso de mitigación. ¿Cuáles nosotros vemos como estrategias para la reactivación económica entonces? Les diría que tenemos 3 grandes estrategias y 3 ejes. La primera es la recuperación y la generación de nuevos empleos. El segundo es la atracción de inversiones. Y el tercero tiene que ver con el estímulo del consumo de productos guatemaltecos. Y eso estaría alrededor de 3 ejes. El primero es el siguiente. A nosotros no nos interesa solo una reapertura gradual de la economía. Nos interesa mantener la economía abierta. Y eso depende de los esfuerzos en salud y seguridad ocupacional que se puedan desplegar y que se puedan mantener como hábitos de la población y de los consumidores y de los trabajadores y de los empresarios y del gobierno para evitar grandes contagios. 2, el tema de la innovación. No es suficiente con volver a la economía del 2019. Necesitamos empezar a vislumbrar opciones que nos permitan generar una economía que genera mucho más beneficios para la población, mucho más empleos que pagan mejor. Y el tercero es un elemento de sostenibilidad en donde el enfoque debiera de ser cómo nos empezamos a preocupar también por la sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad de largo plazo de las políticas implementadas. Vamos a ir aterrizando. La línea estratégica de recuperar y generar más empleos aterriza alrededor de las siguientes líneas de acción como protocolos de bioseguridad para operar, el acceso a nuevos instrumentos financieros, la flexibilización del mercado laboral y el fortalecimiento de las cadenas de valor. Algunos proyectos específicos que están vinculados con esto es la reglamentación del convenio 175 de la ley de tiempo parcial, que de hecho fue uno de los temas que se discutió el día de ayer con la Comisión de Reactivación Económica del Congreso de la República.
el acceso a financiamiento y cadenas de valor. Aquí hay un tema importante que como Ministerio de Economía, junto con el MAGA, vemos como importante, que es no pensar simplemente en el empresario individual, sino allí donde hay alto potencial de crecimiento, pensar en la cadena de valor, porque eso permite entonces resolver problemas de capacidad de crecimiento, tanto para el consumo interno como para las exportaciones del país. Y la promoción de infraestructura logística y estratégica es relevante. Aquí tal vez 2 o 3 elementos que quiero señalar. Uno es el aeropuerto de carga de San José. Si queremos realmente competir con China, la capacidad de poder llevar carga de una manera rápida, especialmente de productos frescos o de productos de temporada, dependen de que podamos conectarnos rápidamente con el consumidor final. El aeropuerto de carga es una de esas estrategias importantes. El desarrollo de zonas francas y de CEDEPs las vemos importantes para poder ir a traer esa inversión al país, así como el impulso de alianzas público-privadas que permitirían generar esa inversión en infraestructura productiva, que es lo que requiere el país para entonces empezar a llevar a cabo procesos productivos mucho más sofisticados. Del lado del Ministerio de Economía, aquí, por ejemplo, ¿cómo nos vinculamos? Para mostrar que este es un esfuerzo de los ministerios trabajando por su cuenta, pero también de manera coordinada. La ventanilla única de construcción es un proceso de coordinación del Ministerio de Economía con otras 9 entidades del organismo ejecutivo que va orientado a cómo logramos transparentar, eficientar, acelerar los procesos que se requieren para contar con las licencias de construcción. Y digamos que estos son los trámites desde el Ejecutivo, pero también tenemos acercamientos primero con la Municipalidad de Guatemala y después vamos a ir creciendo para poder ir entonces mostrando y mejorando este proceso que al final se vuelve una restricción para poder venir a invertir. Si uno se tiene que tardar 1 año para poder construir una bodega, al final eso estamos hablando de trabajadores que no se contratan, estamos hablando de inversión que no se genera, exportaciones que no se generan, consumidores guatemaltecos que no se benefician. Acelerar esto entonces permite acelerar los procesos de inversión y de generación de empleo. Otros elementos en los que nosotros estamos interesados en invertir como Ministerio de Economía, pero también otras entidades del gobierno, es en la idea del cash for training, perdón el anglicismo, que es básicamente la idea de cómo reconocemos que los jóvenes interesados en su capacitación también tienen un costo de oportunidad. No pueden darse los lujos de simplemente dedicarse 20 días, 40 días, 70 días, 120 días o más del año a recibir capacitación y no tomar en cuenta que tienen un costo de oportunidad porque probablemente son generadores de ingresos en la familia, porque de una u otra manera tal vez no tienen para el pasaje, para la alimentación, etc. Y ahí hemos pensado que 2 elementos, inglés y la producción industrial de alimentos, pueden ser 2 de los sectores de capacitación en donde podríamos lograr el mayor impacto posible y con los que empezaríamos este proceso. No significa que otros no, significa que con estos podemos empezar a identificar algunas oportunidades importantes. En el tema de atracción de inversiones, vale la pena decirles que, aunque no lo crean, en la actual coyuntura, Guatemala es visto como un lugar atractivo para poder realizar inversiones. Y aquí hay 2 elementos que vale la pena tomar en cuenta. Para la región, Guatemala ha manejado la crisis en términos políticos y económicos mucho mejor que varios de los vecinos. Y eso lo que ha hecho es que muchas empresas hayan volteado a ver a Guatemala o hayan confirmado su interés en Guatemala para poder invertir. Y lo otro es que tenemos una política y un ambiente internacional favorable también en esos temas. Mario hablaba del proteccionismo norteamericano, que al final no solo es Trump, sino también está Bernie Sanders, que probablemente es muy cercano a la visión de Joe Biden, que al final tiene vínculos con
el sector laboral norteamericano. Y entonces creemos que si tal vez la retórica de Trump no queda para el próximo gobierno si no es reelecto, sí muchas de las acciones del bando demócrata probablemente irían en una dirección muy similar. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a pensar, es que seguiría el atractivo de muchas empresas norteamericanas en considerar mover sus operaciones, o por lo menos una parte considerable de las mismas, de China, Vietnam, Indonesia, Malasia, hacia el hemisferio occidental, por varias razones. Uno es el tema de la pandemia, que como vimos, atacó a los países en momentos distintos y de maneras distintas. Dos, es la guerra comercial que ha existido. Digamos que Trump la aceleró, pero este es un tema de que ya Obama y que George W. Bush habían de alguna manera empezado con todas las alegatas de dumping que existían de productos chinos. Digamos que Trump simplemente aceleró la discusión y la llevó al siguiente nivel. Entonces, voltear a ver a Guatemala desde la óptica de la guerra comercial, lo que nos permite a nosotros es entender claramente que las empresas tampoco quieren pagar un sobrecosto de lo que podría ser la política comercial norteamericana hacia esa costa. Y ahí hay que recordar que como hay procesos integrados, atacar a China también puede ser atacar a otros países desde donde se producen algunos de los componentes que se exportan desde China. Así que tiene consecuencias importantes. Voltear a ver a la región CAFTA puede ser uno de esos elementos importantes, integrarnos con muchas de las importaciones que hacían los mexicanos de producto chino, especialmente en la industria automotriz. De repente podría ser una avenida bien interesante para Guatemala y eso es lo que se está empezando a identificar y se está buscando. Hay una alianza con el sector privado para poder identificar algunas opciones de ir a traer empresas desde Asia hacia Guatemala. Y otros elementos que vale la pena mencionar ahí también es, hay fenómenos naturales y tal vez ese es el momento a partir del cual todo esto hace sentido. Los expertos en negocios hablan de la resiliencia de las cadenas de valor. Con Fukushima, quienes se recuerdan del terremoto que ocurrió en Japón, bueno, que fue más maremoto y encima generó problemas en una planta nuclear, generó disrupciones importantes de las cadenas de valor. Habían empresas que pasaron meses sin poder producir porque uno de sus proveedores se encontraban ya sea en China o en Corea o en Japón cerca del área contaminada o por donde los barcos pasaban y eso generó algunas disrupciones importantes. Generar entonces esas redundancias o la posibilidad de tener dos plantas en lugares distintos permite superar ese tipo de problemas. Ahí me fui muy largo, pero esto permite entender por qué nosotros al hablar de proyectos específicos de inversión estamos hablando de, uno, atender a los inversionistas nacionales que ya están en el país, que han sido desatendidos por años, para poder identificar cómo ellos después se vuelven también emisarios y dicen, bueno, sí vale la pena seguir invirtiendo en Guatemala y vale la pena que más inversionistas vengan. Y el otro es la creación de cadenas de valor resilientes. Como ya se mencionó, cómo identificamos encadenarnos con algunos productores en Estados Unidos, en México, trayéndonos muchas de esas plantas de producción que venían de Asia. En el tema del estímulo del consumo de productos guatemaltecos a nivel nacional, regional y mundial, nosotros como vemos es lo siguiente. Uno es el estímulo de la demanda. Hay productos guatemaltecos que no todos conocen y que vale la pena consumir porque tienen atributos atractivos. Yo diría muchísimo más atractivo que cuando nos dejamos ir por la apariencia de muchos de los productos importados. Les voy a dar un ejemplo. Para mí, uno de los casos es la miel.
estuvimos en una de estas actividades que se han empezado a generar a través de Instagram para tratar de promover el comercio local. Nos conectamos con la viceministra de Comercio Exterior en uno de unas cataciones de mieles nacionales que se están realizando. Y vale la pena, por cierto. De hecho, este fin de semana haré una de chocolates para poder ir de nuevo identificando cómo hay ciertos productos nacionales que nosotros como guatemaltecos debiéramos de empezar a consumir más y después promoverlos también en el exterior. Y esta cata de mieles, para volver a aterrizar, tenía mieles bien interesantes. No es solo la miel esta que sabe como a naranja, que es como el producto homogéneo internacional que se tiende a consumir con los panqueques, sino también encontramos otras variedades. Quienes son de la costa sur probablemente han probado la miel de la abeja perezosa. ¿Cómo es que se llama? Creo que es así, holgazana, que básicamente lo que hace es que en lugar de ir a las flores se va a la caña de azúcar, y a partir de ahí lo que termina uno teniendo es una miel mucho más azucarada y mucho más dulce. También había mieles que venían de abejas que estaban cerca de los mangles, y entonces la miel esta tenía un sabor entre amargo, ácido, agrio. Mi esposa dice que sabía a cerveza porter. Y entonces lo que ve uno ahí es esa miel no es para el panqueque tradicional. Esta es una miel que uno podría pensar en hacer los maridajes más con algún tipo de embutido, como se realizó en su momento. Y el otro es una miel de una melipona. Esta es una de las abejas tradicionales de la región mesoamericana, que de hecho para mí fue la mejor miel que probé y la que realmente debiera de tener un mayor potencial. Esta sabía a helado de paleta de limón. Créanme, muy por arriba de cualquiera de las otras cosas que he probado en términos de mieles. Y eso que la idea a mí se me ocurrió entrar a esto, porque estando en Estados Unidos había hecho algo similar. Y habían mieles de distintos países. Estaba Argentina, estaba Ucrania, habían 2 de Estados Unidos, México y no recuerdo de dónde más. Nada se compara con 2 de esas mieles que probamos hace unas semanas viniendo de Guatemala. Ahí hay alto potencial, mucho valor agregado, la posibilidad de encontrar mercados nacionales, internacionales es grande, y entonces tenemos que repensar mucho de las dinámicas, no pensarnos en términos de volumen, no pensarnos en términos de un producto homogéneo, sino realmente encontrar esas diferencias y poder salir a los mercados. Y ahí va un poco estos temas de la estimulación del consumo, cumplir estándares de exportación, pero también identificar y promover el consumo nacional que sirva para catapultar consumos en el exterior. Certificaciones para el sector de turismo lo consideramos importante para el proceso de reactivación. Cuando la gente vaya a estos lugares debiera de sentirse cómoda, de que se cumple con estándares para evitar los problemas de contagios. Y el otro, las preocupaciones que había mencionado Mario en su momento, que honestamente sí es un problema, y es que ciertos niveles de proteccionismo, así como en el caso norteamericano, nos pueden ayudar porque es contra China, pero sí a favor de la región CAFTA. Hay otros proteccionismos que sí nos afectan, que ha sido el tema de Costa Rica, que no dejaba entrar a sus camiones que venían de afuera. Ese hubo un proceso por parte del Ministerio de Economía y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala para disminuir los problemas que estaban generándose y trabajar y cambiar la opinión de nuestros homólogos en Costa Rica. ¿Alguna legislación relevante? Ya voy a ir cortando porque ya vamos, yo creo que vamos un poco sobre tiempo. Algunas iniciativas que nosotros consideramos relevantes en el corto plazo en el proceso de la reactivación. La ley de leasing para resolver el problema de las garantías para muchas MIPYMES. La reforma a la ley de zonas francas, porque honestamente los límites que se introdujeron a las zonas francas en la última reforma no incrementaron la recaudación tributaria. Lo que hicieron simplemente fue reducir la capacidad de crecimiento de las exportaciones del país.
3, la reforma a la ley de bancos e instituciones financieras. ¿Por qué creemos que esto es importante? Porque la reactivación de la economía puede detenerse si existe una crisis financiera. Y necesitamos contar con los instrumentos para evitar que eso ocurra. 4, las reformas a la ley de a nadie, porque necesitamos la capacidad para poder atraer al sector privado nacional e internacional para la realización de infraestructura importante en el país, que es obvio que no ha sido algo en lo que hemos podido invertir realmente a gran escala en los últimos 30 años. 5, la reglamentación del tiempo parcial. Nos interesa mucho no solo el empleo de jóvenes y madres de familia, sino también hay que reconocer algo. En el proceso de reactivación de la economía, muchas de las empresas no cuentan con la capacidad para poder tener abierto el negocio todo el tiempo, por una sencilla razón, y es que no existe la demanda todavía completamente activa. Entonces, obligarlas a mantener los 8 horas de trabajo podría significar, en algunos casos, desempleo. Y el 6 es la reforma a la ley orgánica al CHN por una razón. Esa ley viene de mucho tiempo atrás y estaba pensado para una Guatemala y una institucionalidad distinta. Temas como el plazo de los créditos o el tema del capital autorizado del banco son restricciones tan importantes que tiene el banco que mucho del apoyo generado dentro del Congreso de la República para el otorgamiento de créditos no se puede hacer porque legalmente tiene restricciones que no se han resuelto. Algunos proyectos de infraestructura, y aquí solo me voy a ir 1 o 2 minutos. Hay algunos proyectos interesantes, tanto la Vía Express Nororiente para todo lo que se refiere a la ciudad de Guatemala, infraestructura complementaria al Metroriel, o como al ministro González Richie le gusta hablar, el Metroriel a la Tortrix, para hacerlo financieramente viable en el corto plazo. También el tema de caminos rurales, para poder facilitar los procesos de movilización de productos. Hablar de la autopista del Litoral del Sur, que consideramos que es importante por 2 razones. Uno, por el proceso de reactivación y mejora de las posibilidades de turismo en esa parte. Pero el otro es para facilitar e incrementar la movilidad de productos en esas áreas. Creemos que eso puede ser vital. Además que esperamos que vaya conectado de 2 elementos más en el futuro. Uno, está en la página siguiente, que es la construcción de la subestación eléctrica San José, que lo que nos permitiría es un paso hacia la mejora de la electrificación de lo que sería de San Marcos hacia Escuintla. Y entonces permite dotar de energía eléctrica una de las regiones de mayor capacidad de crecimiento industrial del país. Y el otro es el aeropuerto de carga de San José, porque entonces estaríamos conectando varios elementos en uno de esos proyectos en donde tendríamos electricidad, tendríamos carretera y tendríamos un aeropuerto que nos permitiría conectar varias cosas importantes. Otro proyecto que vale la pena aquí mencionar es la construcción del anillo regional C50, que vale la pena mencionar que algunos de los costos no están explícitos aquí, porque son proyectos multianuales. Entonces, todavía la discusión está en finanzas para determinar qué porcentaje se va a empezar a construir el próximo año. La construcción del anillo regional C50 básicamente es poner una dona alrededor de la ciudad que permitiría entonces desfogar parte del tráfico que no requeriría necesariamente pasar por la ciudad de Guatemala. Algunos otros proyectos importantes es, por ejemplo, el proyecto agrosilvopastoril del Ministerio de Agricultura, pero también el sistema de seguro agropecuario y fondo de garantía. Proyectos que nosotros esperamos tengan un impacto importante en la generación de empleo. Uno, promoviendo la producción agrícola, porque habría garantías para poder obtener préstamos. Y el otro haría 2 cosas. Uno, incrementaría el trabajo, porque facilitaría la conservación de suelos, que es también el proyecto 2. Y lo otro es que permitiría también cierta diversificación de la fauna en ciertos proyectos para poder hacer mucho más sostenible algunos de los proyectos productivos que se generan en el interior de la República.
Y eso va conectado no solo con esa conservación, sino también con el Sistema Nacional de Riegos, en donde la construcción de aguadas y la identificación de laderas termina siendo importante para hacer sostenible y generar producciones agrícolas de mayor valor agregado. Yo creo que ya me pasó un poquito más del tiempo original planteado, así que sin más, quería detenerme por aquí y tal vez atendemos algunas preguntas. Muchas gracias por la atención. Sí. Buenos días, Diego, mucho gusto de saludarlo. Me alegra mucho que esté presentando ahí lo de la ley de leasing. Algo muy bueno en su presentación, ahí está diciendo algo acerca de la facilitación de las garantías, ¿verdad? Fue bastante interesante el punto tan específico acerca de que usted pone la ley de leasing para facilitar las garantías. Pero fíjese que ahorita actualmente en el proyecto que existe hicieron un cambio en la ley, lo cual realmente no estaría empatado con ese propósito de mejorar lo que son las garantías. Lo que sucede es de que están poniendo de que prácticamente todos los contratos de leasing, ¿verdad? Se tienen que estar llevando al registro de garantías mobiliarias, lo cual realmente lo hace contraproducente, ¿verdad? Porque estar teniendo el registro de todos los contratos, realmente nosotros que trabajamos con leasing lo miramos que se volvería totalmente burocrático, además de que el costo es todavía muy alto, ¿verdad? Dos temas. No sé si vamos a oír varias preguntas a la vez y después respondo. Si no es el caso, entonces aclaro. Podríamos contestar esta porque no tenemos otra por el momento. Ok, perfecto. Soy Lizardo Bolaños. No sé por qué sale el nombre de mi asesor, pero soy Lizardo Bolaños. Ese es uno. Dos, la ley todavía no ha sido aprobada, ¿verdad? Entonces, ese es otro tema. En todo caso, lo que están haciendo son enmiendas al proyecto, a la iniciativa de ley. Y lo otro que vale la pena ya aclarar es, yo había oído que esa había sido alguna de las propuestas, sin embargo, la última versión a la que yo tuve acceso, esa era una opción que existía para el registro. Yo, Sí. para ser muy honesto, yo me sentiría mucho más cómodo con un proceso de registro, porque hasta que no contemos con una central adecuada, pudiera generar algunos riesgos hacia algunas de las empresas. Sin embargo, no está obligatorio. Esa es la última versión de la Sí, misma. fíjese que la última versión y cabalmente que ustedes ahí en el Ministerio de Economía estuvieron empujando para que efectivamente pudiera ser una opción, pero lamentablemente dentro de los cambios que están queriendo hacer de la ley, y es mejor dicho, el último proyecto que ya salió, lo están haciendo prácticamente obligatorio, solamente para que tal vez de repente ahí pudiera usted revisar ese asunto porque me pareció muy interesante que en su presentación, o sea, está poniendo la ley y qué es lo más importante que en lo que va a ayudar, ¿verdad? Entonces, tal vez sí sería, es el artículo 8F, ¿verdad? Por favor. Perfecto, muchas gracias. Mire, Gracias. Vinicio Bautista pregunta sobre los proyectos eléctricos que se plantean son adicionales a los planes nacionales de transmisión. Efectivamente, hay un proyecto, hay un plan eléctrico planteado por el Ministerio de Energía y Minas hace unas semanas. Y aquí lo que estoy hablando en específico son de los dos proyectos que consideramos torales, relevantes mencionar en el plan de reactivación económica. Hay varios más. Yo les diría que de los que mencioné, solo mencioné uno, que es el de la estación subeléctrica en San José. Está también el de la subestación eléctrica Melendres. Pero hay otro proyecto importante que eventualmente saldría, no a través del proyecto de presupuesto, por lo menos una parte del mismo, sino a partir de un
de un endeudamiento que se estaría generando con el Banco Centroamericano de Integración Económica para lo que es electrificación rural. Entonces, hay varios más que no están aquí mencionados por temas de tiempo y que sí ya me había pasado. Simplemente me enfoqué en los más importantes o en aquellos que consideramos que sí es necesario que se cuente con el apoyo político en el Congreso de la República a la hora de discutir el presupuesto.